Bueno, no sé, capaz que haya, tal vez hay algún hermano o alguien que no estuvo en las dos reuniones anteriores y voy a hacer una pequeñita presentación. Lo que sí le pido es, por favor, que usted se acomode, ¿sí? Que usted se acomode, que hagamos silencio, que tengamos respeto por la palabra de Dios. Bueno, soy el pastor Cristian Jiménez, soy argentino, estoy bajo la cobertura del apóstol Alberto Villanueva desde hace casi 4 años y estoy pastoreando en Italia, en la región de Sicilia, en el sur, con un ministerio que se llama Fonte di Vita. Estoy casado con mi esposa Claudia y tengo 3 hijos, Emanuel, Florencia y Jonathan. Y estamos sirviendo al Señor con una llamada que Él nos hizo en el año 2000. Tenemos un canal también del ministerio que ha sido creado con un solo propósito: poder bendecir a la iglesia. Lo hemos iniciado en el año 2012 y hay mucho trabajo ahí. Y es gratis, así que si usted quiere acceder al material que tenemos, la dirección en YouTube, ¿sí? En YouTube es CC Fonte di Vita. Todo en minúscula, todo junto, CC de casa, por Centro Cristiano. CC Fonte, F-O-N-T-E, Fonte, D-I, Vita, B corta I, T-A, todo junto en minúscula. Usted va a ver una fotito del apóstol Alberto, estoy con él, toca esa foto y ahí usted va a videos y tiene más de 1000 videos. Están las ministraciones del apóstol Alberto, está el apóstol Juan Carlos Ruta, ¿sí? Está el apóstol Hugo Pacheco y hay un montón de material, están los nuestros también en español y en italiano. Así que le quiero compartir esto porque tenemos que comer bien para estar bien fortalecidos. ¿Amén? Bien, no me quiero detener más. Ahora sí, vamos a la palabra. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Cantares, ¿sí? Cantar de los Cantares. Que eso se encuentra después de Proverbios. Eclesiastés, después de Eclesiastés viene Cantar de los Cantares. Capítulo 2, versículo 3. Señor, nosotros queremos darte gracias en esta mañana por tu infinita misericordia. Tu palabra declara que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y es por eso que queremos honrarte, queremos agradecerte, Señor, por todos tus beneficios. Rogamos en esta hora que tú puedas bendecir, Señor, bendecir tu pueblo, tu iglesia, porque realmente tu pueblo necesita una palabra para ser fortalecido, Señor, en su hombre interior, para que, como dice la palabra, vivamos por fe y no por vista. Y de esa manera seremos siempre más que vencedores. Yo te ruego que tú puedas traer, Señor amado, en esta mañana refrigerio para tu pueblo. Que cada uno de tus hijos pueda sentir tu abrazo, pueda sentir tu presencia, pueda sentir tus brazos de amor, diciéndonos: yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, no me he olvidado de ti. Yo estoy contigo, esfuérzate solamente y sé muy valiente para poner en obra todas mis palabras. Señor, necesitamos de ti. Aleluya. Y Padre, en el nombre de Jesús tomamos control de este lugar, de esta casa. Atamos, sujetamos todo poder contrario, Padre, a tu presencia, a tu espíritu, a tu palabra. Tomamos la autoridad y atamos en el nombre de Jesús cualquier poder, cualquier fuerza del enemigo que quiera distraer, que quiera robar esta semilla sembrada en el corazón.
Padre, y pedimos que se abran los cielos, aleluya, y haya abundante revelación para tu iglesia. Oh Padre, te damos gracias, te adoramos, te alabamos y te amamos por todas tus misericordias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estuve hablando ayer de paternidad, la importancia que tiene para la iglesia, para el pueblo de Dios, tener padres, tener a alguien mayor que nosotros, alguien que nos cuide y que sea más que un simple pastor. Entonces es importante entender que en el reino de Dios, aparte de ser creyentes, podemos ser hijos. Y todo lo grande Dios lo va a hacer con los que son hijos. Es claro que todos somos hijos de Dios por la fe en Jesús. Somos hijos de Abraham por la fe. Pero yo necesito un padre. Necesito a alguien que me cuide, alguien que me desafíe. Alguien que me marque los límites. Es importante, muy importante, muy importante. Entonces dice, mire, Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 3, dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Yo quiero compartirle este versículo que parece simple, ya lo hemos leído, pero tiene una riqueza impresionante. El punto es que para poder extraer la profundidad de esta palabra, tenemos que estar en el Espíritu. Tenemos que estar en el Espíritu. No, hermano, pero yo estoy en el culto, yo vine hoy. Sí, ya sé, ya lo veo, acá lo estoy viendo. El punto es que uno lo tiene que recibir la palabra en su espíritu. No solamente en su mente. No, yo ya lo leí, yo ya lo conozco ese versículo. ¿Qué viene a predicar el pastor esta palabra? Yo ya la sé. ¿Qué me viene a enseñar? No. Sino decir, Señor, yo quiero crecer. Yo necesito alinearme con tu palabra. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Usted sabe que Cantar de los Cantares habla de la relación del amado con la esposa. O sea, está hablando de Cristo y la iglesia, está hablando de nosotros, de nuestra relación con Jesús. O sea, nosotros no somos simplemente cristianos, nosotros le pertenecemos al amado. Y el amado nos pertenece a nosotros. Hay una comunión, hay una unión. O sea, porque yo puedo venir el domingo al culto y decir, yo al culto fui, y no tener nada que ver con el amado. Yo puedo servir a Dios y hacer milagros, y un día el Señor me diga, apartate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Entonces la idea es que nosotros podamos tener esa comunión, esa unión con Él. Para eso es importante creer, para eso es importante morir a lo viejo y tomar lo nuevo. Pero también es importante ser parte de una casa y tener un padre. O sea, de un simple evangélico, hermano, un simple creyente, uno que es oveja, nunca va a poder llegar a este nivel. Pero bueno, la idea es que el Señor nos ayude. Para eso el Señor nos ha constituido ministro, para poder edificar, ¿sí?, a los santos, para la obra del ministerio, para que la iglesia sea edificada. Entonces para eso estamos. Para eso yo vine de Italia, hermano. Yo hice muchos kilómetros y, como decía ayer, tuve que pagar 2 pasajes para venir. Y aquí estamos. El punto es que la palabra se la pueda tomar en el sentido que Dios la quiere transmitir. Entonces yo entiendo que no es fácil. Ciertas cosas no son fáciles, pero el Señor está con nosotros. Alineémonos, concentrémonos. Abra sus oídos espirituales. ¿Se acuerda ese versículo ahí en Apocalipsis? Que dice,
Apocalipsis, por ejemplo, 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No está diciendo el que tiene orejas. Todos tenemos orejas, pero no todos tienen oídos. Y hay muchos creyentes que tienen oídos, pero los oídos están cerrados. Entonces hay que abrir los oídos. ¿Tiene oído usted? A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos oído? Tenemos oído, ¿no? Orejas se ve que usted tiene. Algunas son más chiquitas, otras son más grandes. No importa, no hay problema por eso. Lo importante es tener oídos. Y si tenemos oídos, el desafío es, oiga. Pero yo estoy en el culto, pastor, ¿qué me quiere decir? ¿Que se la agarró conmigo? No. Pero muchas veces uno viene al culto y está pensando que va a comer al mediodía. O está pensando en mañana cómo va a ser el día de trabajo o el día de estudio. Y en realidad no está acá. Pero la idea es que yo pueda recibir con mis oídos espirituales la palabra que me va a reforzar, que me va a hacer más que vencedor. Porque es fácil decir somos más que vencedor y todo. El punto es salir a la calle. Ahí se ve si vencemos o no vencemos. Ahí se ve si somos valientes o no. Ahí se ve qué hay adentro. Entonces, dice la palabra en Cantares 2, 3. Dice, como el manzano, entre los árboles, se me mezcló con el italiano esa palabra. Son 16 años que vivo en Italia, y el español no lo perdí, pero a veces hay algunas palabras que como que un poquito de español la estoy perdiendo, pero no, está bien. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Usted sabe que el manzano, ¿qué es? Un árbol. Y usted sabe que en la Escritura el árbol tiene una connotación. ¿Qué representa el árbol en la Escritura? Porque no es cuestión de decir, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté y sus frutos fue dulce a mi paladar. No entendí nada. ¿Qué será esto que dice? Entonces nosotros tenemos que darle el sentido a la palabra. Porque si no se va a meter un testigo de Jehová y le va a decir, no, pero no vaya más ahí del apóstol Wolf a venir con nosotros que tenemos una profundidad. Y el que no conoce la palabra puede ser arrastrado. Entonces la idea es que no dejemos de ser niños para que crezcamos y estemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Pero hay que crecer y hay que entender. Y si alguno no entiende, tiene que preguntar y tiene que esforzarse para entender. Si estamos para aprender, nadie nació sabiendo, hermano. El punto es que habla del manzano. El manzano es un árbol y árbol en la Biblia es figura de hombre. Es figura de hombre. Habla de la naturaleza humana. En el tabernáculo estaba hecho con leña de acacia. Y esos salían de los árboles y eran revestidos en oro. Nosotros tenemos, por la fe, tenemos una naturaleza humana, pero estamos revestidos por la fe, que es ese oro. Entonces, ¿se acuerda cuando Jesús sanó al ciego y le dijo, ¿cómo ves a la gente? Y la veo como árboles. Entonces, cuando habla de árbol, está hablando de hombre. Y dice, como el manzano entre los árboles silvestres. Árboles. Dice, así es mi amado entre los jóvenes. Manzana tiene que ver con la palabra. Acompáñenme, mire, a Proverbios 25:11. Tenemos que vencer esta batalla, hermano. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Ha habido muchos creyentes que hoy no están acá y tendrían que estar aquí escuchando y no llegaron porque les faltó conocimiento. Y murieron, se los comió el sistema o estarán por algún otro lado. Porque la ignorancia mata. Y nosotros no podemos ignorar, no nos podemos dar ese lujo de ignorar en este tiempo 2016. Entonces es importante darle el sentido a la palabra. Mire lo que dice Proverbios 25:11. Dice,
manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Manzana de oro, manzana dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, cuando usted encuentre en la Escritura la palabra manzana, manzano, eso tiene que ver con la palabra. Pero no es una palabra humana, es la palabra de Dios. Lo que va a hacer la diferencia, lo que va a dar vida, va a ser la palabra. La palabra que está en la mano de Dios. Y la mano de Dios son los ministerios. Entonces, yo no sé cómo usted lo ve a su apóstol o a su pastor, pero usted lo tiene que ver como lo ve Dios. Lo tiene que ver como el instrumento que Él va a usar para llevarlo a usted a donde lo tenga que llevar. Entonces va a dejar de ser mi pastor o mi apóstol, y si algún día el pastor durmió mal o el apóstol durmió mal y dijo una palabra dura, ya no me congrego más aquí. Sino que yo lo tengo que ver como mi padre. O sea, mi padre va a ser siempre mi padre. Puedo tener amigos, tíos, primos, pero voy a tener solamente un papá. Y esa es la idea de Dios. Si usted lo hace, yo le puedo asegurar que Dios lo va a bendecir. Usted lo tiene que hacer para Dios. Porque entiendo que muchas veces las personas no son perfectas. Y muchas veces nos equivocamos. El punto es que yo tengo que entender el lugar donde Dios me quiere. Si Dios me estableció a usted, Dios lo estableció acá. Esta es su casa. Y acá usted tiene un padre de familia. Y acá usted se queda. Y de acá usted va a salir al mundo. ¿Cuántos de ustedes quieren salir al mundo? ¿Sí? Amén. Yo creo que sí. Pero bueno, el protocolo es ese. Tengo que darle valor a la casa. Apenas el apóstol dice, hermano, tenemos una necesidad o tenemos un desafío, tenemos una propuesta, necesitamos casa. Usted tiene que ser el primero que tiene que levantar la mano. Porque eso habla de que usted tiene que ver con la casa. Usted no viene el domingo, escucha la palabra y se va. Usted es parte de esta casa y lo que a esta casa le falta, le va a faltar a usted. Y si usted puede ayudar, usted lo hace con el corazón porque lo hace como si fuera para usted mismo. Ese es el concepto de casa. Y el concepto de padre es honrar a los padres. O sea, no estamos hablando de tratar de ganarnos el favor para que después nos favorezcan. No, es honrarlo con amor. Porque yo entiendo lo que mi padre lleva. Y yo quiero lo que mi padre tiene. Y si yo me tengo que invertir por mi padre, voy a ganar siempre. Porque mi padre lleva cosas en el espíritu. Él me va a dejar legado, me va a dejar herencia, me va a dejar su apellido, me va a dejar su ADN. Pero tenemos que cambiar la perspectiva, no ver simplemente al hombre como un ministro, un pastor, sino como mi padre. ¿Amén? Dice como el manzano, y qué curioso porque manzana tiene que ver con palabra. ¿Usted sabe lo que dice Juan capítulo 1? Vamos a verlo. Aleluya. Sí, amén. Capítulo 1 de Juan. O sea, no puede ser una coincidencia que hable de manzano y lo relacione con Cristo. Dice Juan, capítulo 1, versículo 1. Declara, en el principio era el verbo o la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo, ¿sí?, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este manzano nos está hablando de Jesús. La palabra que se hizo carne. Y se hizo carne por amor. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que movió el corazón de Dios a enviar a su Hijo fue el amor. Y el Hijo obedeció al Padre y aceptó la encarnación. La palabra eterna, el verbo, aceptó entrar
en un cuerpo. Lo que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret, el hombre de Galilea. Jesucristo está hablando del aspecto físico. Entonces dice, mire, Cantar 2:3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Y jóvenes, juventud, tenemos que descifrar la palabra, hermano. Está todo codificado. En cada palabra hay un misterio. En cada palabra hay un secreto escondido, un tesoro guardado. Si uno lo lee literal, no entiende. Pero si uno le logra descifrar, traducir, identificar, esa palabra nos va a dejar una riqueza. Y dice, así es mi amado entre los jóvenes, y juventud es un estado espiritual. Juventud no tiene que ver con años, tiene que ver con un estado espiritual. Dice que la iglesia del Señor, se le ha concedido que se vista de lino fino, y sus ropas son sin mancha y sin... ¿Y usted qué piensa que es arruga? ¿Arruga literal, que uno le pasa a la plancha, o arruga de vejez? ¿Cuál es la característica de una persona anciana? La arruga. Pero dice que esta vestidura no tiene arruga. Entonces, ¿cómo es la iglesia joven? Dice que Sara tenía 90 años y era tan hermosa la mujer que Amalek se enamoró y la quiso tomar para él. 90 años la abuela tenía. Y se enamoró el hombre como si fuera una chica de 20. Y tenía 90. Esa es la belleza, esa es la juventud que habla la palabra. Entonces, yo puedo creer en un Cristo crucificado. Un Cristo, que tenemos que ir 2000 años atrás. Viejísimo. O puedo creer en Él como el más hermoso entre los jóvenes. Depende de nosotros cómo lo vemos a Él, cómo se lo ve al Señor. Entonces, la iglesia para el Señor es joven. No depende de los años, depende de la palabra. Porque es la palabra espíritu y vida. ¿Qué nos hace correr? ¿Qué nos hace ser valientes? Tener espíritu. Cuando uno está desalentado, como que no tiene fuerza, está cansado, debilitado, no tiene espíritu, no tiene ganas, está cansado. Pero cuando uno tiene espíritu, corre y no se cansa. Elías era un hombre que entendió esto. Y dice que cuando habló con Acab y le dijo, apúrate porque una gran lluvia se siente, dice que se fue con el carro Acab, pero Elías lo superó. Una cosa sorprendente, pero porque el hombre tenía espíritu. Cuando uno tiene espíritu, tiene fuerza. Cuando uno tiene fuerza, tiene valentía. Y cuando uno tiene valentía, es joven. Y te puede pasar la vida, se pueden cambiar los gobiernos, puede haber problemas, pero yo voy a ser siempre joven. Yo voy a estar siempre verde, verde, verde. Siempre verde, iglesia. Siempre bien. Denle un aplauso, pero bien fuerte al Señor. Que Él lo hace. Sí, gracias. Necesitamos esa fuerza. Tenemos que correr y no nos podemos cansar. Si no, nadie sería salvo, hermano. Si la vida es larga y a veces cuesta arriba y es pesada y hay piedras, pero Jesús dijo, el que venciere será salvo. Usted no piense que la salvación es porque hace 20 años me bauticé y acepté a Jesús en mi corazón. Ese fue el principio, pero la verdadera salvación está al final. La verdadera salvación es para los que lleguen al final.
Pero para llegar necesitamos entender cómo. Muchas veces nos han dicho, crea hermano, sea fiel, aguante, confíe, ore, ayune, no sé, haga cosas, haga pirueta, haga malabarismo, no sé, pero no deje de congregarse. Pero en realidad yo necesito la fuerza interior, yo necesito las fuerzas que vienen de adentro, ¿sí? Necesito esa valentía que me lo transmite el modelo de un padre que es un ejemplo de fe para mí. Si el apóstol Wolfgang llegó donde llegó, usted puede llegar también. ¿Me entiende? Entonces, necesitamos un padre. Entonces dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Y dice, bajo la sombra del deseado me senté. Como el tema es cobertura, esta es la parte importante del versículo. Bajo la sombra del deseado me senté. Usted decide dónde sentarse. No, pero yo cuando vengo a la iglesia, la segunda fila, la segunda silla, ahí me siento. Pero eso es en la congregación. El tema es dónde estamos sentados espiritualmente. ¿Estamos bajo cobertura o somos simplemente gente que venimos al culto? Y hacemos que nos vean y que nos digan, pastor, apóstol, yo cumplí, nos vemos el domingo próximo. Y después vive la vida loca, afuera. Y uno dice, ¿pero para qué viene? Para hacer pescadito, para qué viene? Pero cuando uno entiende que sentarse bajo la sombra tiene que ver con algo espiritual que luego se manifiesta en lo físico. Lo primero es lo espiritual, después viene lo físico. Pero para que haya algo físico real, tiene que estar apoyado en lo espiritual. ¿Entiende? Dice Colosenses que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que nosotros estamos sentados, dice Efesios, en los lugares celestiales con Cristo. Entonces nosotros estamos ahí, ubicados. Vivimos físicamente en ciudades, pero espiritualmente tenemos una posición. El punto es que cuando yo vengo al culto, puedo ser un congregante, pero no estar bajo la sombra de esa casa. Lo voy a repetir. Venir al culto no cambia nada, hermano. Pero venir al culto y estar bajo la sombra de ese árbol, de ese padre, ahí cambia. Porque cuando hace calor y usted se pone bajo la sombra, se relaja. ¿Sí o no? Hace calor, hace mucho calor, hace calor y de repente ve un árbol y usted se sienta y le produce frescura el árbol, porque lo cubre. Entonces hay muchos creyentes que la luchan sola. Es muy difícil la vida cristiana, es muy difícil vivir, es muy difícil estar en este tiempo y siempre se están quejando porque no están reposando bajo la sombra, pero se congregan. Traen los diezmos, traen la ofrenda, tienen su Biblia, pero no están bajo la sombra. La iglesia, que la iglesia es espiritual y se manifiesta después en el ámbito físico, pero la iglesia es espiritual. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa del Cordero. Está bajo la sombra del amado. Entonces, pero mire lo que dice ahí el versículo. Dice, bajo la sombra del deseado me senté. Entonces lo que el Señor nos está diciendo, quiero que de tu voluntad te sientes bajo la sombra de este Padre. Quiero que de tu voluntad te sientes, te sujetes. ¿Te sujetes? ¿Sujetar? Si yo soy libre. Cristo me hizo libre. Rebelde. Hay gente que dice así, son rebeldes. Hijo del diablo, mucha gente que la dice esa. No, yo soy libre, Cristo me hizo libre. Conozco la verdad me hace libre. ¿Qué me tengo que sujetar? Ah, bueno. ¿Y quién es tu pastor? No, Jehová es mi pastor. Ah, bien. Y así te va, hermano. Jehová es mi pastor. Yo no tengo pastores humanos porque son imperfectos como yo. Rebelde. Contumaz. Entonces lo que el Señor quiere de nosotros es que voluntariamente nos sentemos. Yo decido si ser una oveja y que después el pastor, el apóstol me tenga que venir a buscar y me diga, ¿qué pasó? Hace tiempo que no te veo en la iglesia. Y pastor, usted no sabe lo que me pasó y bueno, pero quédese tranquilo que
yo sigo creyendo, solo que no me congrego, oveja. Pero un hijo es como decía el apóstol, yo lo escuchaba y me gozaba. Usted no diga que no tiene o que no puede, usted sí tiene y usted sí puede. Esfuércese y haga lo que tenga que hacer y la gracia de Dios la va a ayudar. Porque el apóstol Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que la iglesia no pueda hacer. Dice que para Dios todo es posible, pero para el que cree también. Para Dios todo es posible, claro, es Dios. Pero para el que es de Él, también todo le será posible. Y con nuestra fe le diremos al monte, movete. Imposibilidad, te tenés que mover porque tengo que pasar. Y la imposibilidad le va a decir, bueno, a ver si me moves. Y cuando nos vea realmente, vea nuestra fe, delante de nuestra fe, el monte se va a mover. No se va a mover porque soy un apóstol o un pastor o un ministro o un evangelista o lo que sea. Se va a mover porque la fe es lo que va a mover la montaña. Pero yo para eso me tengo que sentar bajo la sombra de un árbol. Porque la iglesia está sentada bajo la sombra del deseado. Dice, bajo la sombra del deseado me senté. Dice, y su fruto fue dulce a mi paladar. Hay un fruto para comer. Hay un fruto maravilloso que lo dice en Apocalipsis. Jesús dijo, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces muchas veces hemos tenido la esperanza de llegar un día al reino de los cielos para comer de ese árbol, pero de ese fruto se puede comer ahora, por la fe. Porque la idea es que su fruto sea dulce a nuestro paladar y ese fruto nos fortalezca el espíritu, nos fortalezca para que mostremos en este tiempo, a esta generación, que Cristo vive, que Cristo todo lo puede, que Él hace milagros y que todo es posible para Él y para mí que creo en Él. Que todo es posible para Él y para mí que estoy bajo su sombra y que estoy en obediencia, estoy en sujeción. Que yo estoy en esta casa y estoy bajo la cobertura del Padre de esta casa. Eso es poderoso en el mundo espiritual, hermano. Eso es tener corazón de hijo. Y el hijo tiene derechos. El hijo tiene derechos, la oveja no. La oveja no, el hijo sí. Entonces, es importante la sombra. Dice el Salmo 91, 1 al 4, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Pero está diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una cosa es estar al abrigo del Altísimo, pero la sombra del Omnipotente viene a través de un Padre. Porque a veces uno quiere ser tan espiritual que dice, no, pero si yo estoy bajo la sombra del Señor, ni me congrego, mirá. Leo la Biblia a casa, no doy diezmo, nada, total, estoy bien. Pero eso es ignorancia. Y al final, mucha gente se va a encontrar que no estaba preparada para la vida eterna. Y le van a decir, no, pero Señor, años que me congregué, o años que di diezmo, años que hice esto. Y el Señor va a decir, no está en tu nombre en el libro de la vida. ¿Cómo? Yo pensé que congregarme era suficiente. Yo pensé que, bueno, que creer y leer la Biblia, ir una vez a la semana al culto, bastaba. Y el Señor te va a decir, yo no sé quién sos. No, pero si en el mundo todos me conocían a mí, todos me querían en la iglesia. No sé, yo no sé quién sos.
apartate de aquí. Qué terrible sería eso. Entonces, he aprendido algo, que la historia que se escribe en el cielo no es la misma que se escribe en la tierra. Nosotros tenemos que resultar en los cielos. Después, si tenemos un reconocimiento de la tierra, bien, pero si no, no importa. Lo importante es que seamos conocidos en el cielo. Y para eso uno tiene que aprender la dinámica del reino. Y es importante la casa. No la iglesia, no el ministerio, la casa. Y es importante el Padre. Si podemos creer, vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a entrar en ese reposo que Dios prometió para su pueblo. Pero conoce el Señor los que son suyos. Y dice la palabra que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Hombre, yo creo en Jesús. Yo tengo una calcamonía en el auto que dice Jesús me ama. Bueno, el punto es que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Y el Espíritu qué función tiene? Guiarnos. Y el Espíritu Santo te va a decir, ponete bajo la cobertura de ese hombre. Ponete sujeto ahí. Y uno va a saber que es la voz del Espíritu. Y va a decir, ok, lo voy a hacer por vos, Señor. Ese es un hijo de Dios, porque es guiado. Y ese hombre que tiene el Espíritu, ¿sí? Ese hombre, esa mujer, realmente tienen un reconocimiento en el cielo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Que no se pierda la esperanza, hermano. No perdamos la esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Mire, nuestra esperanza no es quien gobierna hoy, hermano. Nuestra esperanza no puede ser el dinero. Mi esperanza no puede ser las cosas que tenga materialmente. Mi esperanza es el Señor. Y cuando uno inicia a conocer su corazón y usted sabe que Él es bueno y que tiene misericordia y que es paciente, se humilla uno. Y a mí me gusta el pueblo sudamericano. Yo vengo de Argentina. El pueblo latinoamericano tienen una simplicidad que yo valoro. Yo le decía al apóstol y al pastor que una de las cosas que más me gusta cuando vengo a América Latina es ver la gente. He estado 2 veces en Nicaragua y casi que me quería ir a vivir allá. Con la pobreza, terrible, pero un amor, una simplicidad. Aproveche esa característica, que muchas veces las circunstancias, lamentablemente, nos llevan, pero la idea es que seamos humildes, que seamos dóciles, que seamos obedientes y que escuchemos la voz del Espíritu. Porque el Señor, siendo tan grande, dice Isaías, habitando en las alturas, Él habita con los humildes. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Cuidado con la soberbia. Cuidado con sentir que ahora estoy bien y que ya no necesito ir a la iglesia y que yo ya no lo necesito al apóstol o al pastor. Cuidado con eso. Cuidado. Mire, yo creo que Dios prefiere que usted no tenga cosa que le entre el orgullo y la soberbia. No estoy diciendo que uno tiene que ser pobre. Yo no estoy predicando ese evangelio porque no creo que sea bíblico. Pero el problema es que nuestro corazón, el corazón del hombre natural, es engañoso. Basta que uno prospera, basta que uno mejora, que encuentra trabajo, para que vaya a la iglesia. Y eso, ahí perdió, hermano, ahí perdimos. Ahí nos perdimos la vida eterna. Y ahí el Señor con misericordia, ¿qué hace? Te deja. ¡Pum! Y después uno llega como el hijo pródigo. Papá, sabés que me equivoqué, papá. Aceptame, papá. Y el verdadero papá le va a decir, claro, si yo te estaba esperando. ¿Cómo no te voy a esperar? Pero ¿cómo llega el hijo? Hecho bolsa, hecho pedazo. Pero no es la idea, hermano. Si nosotros tenemos todo para vivir en victoria. Pero yo tengo que decidir ponerme bajo la sombra del Omnipotente. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Él es nuestro castillo, ahí no puede entrar el diablo. Donde nosotros estamos posicionados en Cristo, ahí el diablo no puede llegar.
El diablo puede tocar el cuerpo, puede tocar la economía, pero no puede tocar el espíritu. Usted conoce la historia de Job. El Señor le dijo, sacale todo lo que quieras, pero guarda su vida. No lo pudo tocar. A nosotros nadie nos puede tocar, pero tenemos que estar en Cristo, hermano. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Tenemos que dejar de ser simplemente gente dominguera, gente que queremos a nuestro modo y que no queremos que nadie nos diga lo que tengamos que hacer. Tenemos que estar bajo esa sombra, bajo esa cobertura, bajo esos brazos. Y yo entiendo que el apóstol Wolfgang, el pastor Wolfgang, son gentes de Dios. Y ellos lo aman a usted. Y harían de todo para que usted esté bien. Así que aproveche eso, mire. Ellos son padres. Y confiemos. Yo me acuerdo que estaba en Argentina y había entrado el ministerio, lo dije ayer, en una crisis terrible y la gente se estaba yendo. Los ministerios fuertísimos, se estaban yendo porque no había paternidad. Y estábamos todos desesperados, estábamos muertos de hambre. No teníamos palabra revelada, nada teníamos. Y se estaban yendo, amigos, se iban a otros ministerios. Y lloré y le dije, Señor, no podemos estar acá. Y el Señor me dice, yo quiero que te quedes acá. Acá te traje y acá quiero que te quede. Quiero que te quede, no que te tenés que quedar. Yo te quiero acá. Y le dije, bueno, ayúdanos porque, ¿cómo hacemos? Nos quedamos y a los pocos meses el Señor nos manda a Italia. Y nos hace entrar en Europa y entramos con toda la legalidad y con todo el respaldo. ¿Por qué? Porque simplemente aceptamos la palabra que el Señor nos estaba diciendo. Y había falencia en esa casa. Había injusticia. Había violencia de palabra también. Pero el Señor te establece y el Señor te respalda. No puedo elegir. Usted no eligió en qué familia nacer, hermano. No podemos elegir la iglesia. La iglesia nos la asigna el Señor, la casa y la paternidad también. Quiero ir más o menos terminando. Dice, castillo mío, dice mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su palabra. Acá dice verdad, pero en realidad esa palabra verdad habla de la palabra. Porque dice el Salmo 119, ¿sí? 119, 160, si no me equivoco, que la suma de su palabra es verdad. Entonces, ¿qué efecto hace la palabra en usted y en mí cuando uno está en orden? Es un escudo grande y un escudo chiquito. Escudo y adarga es su verdad. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la palabra es nuestro escudo. Y el diablo lo sabe esto. El problema es que no lo sabemos nosotros. Es que muchas veces porque no hubo profundidad, ¿sí? Se ha perdido mucho. Pero el diablo sabe reconocer los principios de la palabra. Él sabe cuando una persona está bajo cobertura y cuando la palabra es un escudo. O sea, yo la palabra la puedo llevar abajo el brazo, hermano, y el diablo se mata de risa. Si usted sabe que hasta los demonios creen y tiemblan, llevar la Biblia abajo el brazo no significa nada, hermano. Pero que la palabra a mí me cubra como un escudo, wow. Y te viene el dardo de fuego y no te pega, le pega al escudo. Le pega al escudo, pero el tema es que yo tengo que estar escudado. Pero para estar escudado tengo que estar bajo sombra. Tengo que estar en Cristo y tengo que estar bajo cobertura de un Padre. Le termino la última idea de Jueces capítulo 4, de una mujer que se llamaba Débora. Usted la conoce la historia y con esto seguro ya cierro. Dice, gobernaba, estamos en Jueces capítulo 4, versículo 4 y 9. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam,
de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Jueces capítulo 4, versículo 4 al 9. Esta mujer, Débora, gobernaba. Y la iglesia está llamada a gobernar. No a pedir que el gobierno, tal vez de turno, te tire un hueso, sino que Dios nos llamó a nosotros a gobernar. Es verdad que estamos acá y nos sujetamos y respetamos la autoridad y oramos por ello, porque en la paz de la ciudad nosotros vamos a tener paz. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es espiritualmente gobernar. Tenemos ese gobierno en Cristo Jesús. Y esta mujer gobernaba en aquel tiempo Israel. Pero esta mujer tenía una costumbre. Dígale al hermano que tiene al lado o a la hermana, dígale: ¿cuáles son tus costumbres? ¿Cómo son tus costumbres? Yo sé que acá ustedes acostumbran a comer arepita. Y está buena esa. Nosotros estamos acostumbrados a comer dulce de leche en Argentina. Y es una costumbre. O tomar mate. Ah, nos encanta tomar mate. Y no está mal, pero hay costumbres y costumbres. Esta mujer tenía una costumbre. Mire cuál era la costumbre de Débora. Acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora. Oh, tener una costumbre así. Jesús acostumbraba ir a la sinagoga el día de reposo. Y es una buena costumbre. Tenemos que ver cuáles son nuestras costumbres. Porque yo no puedo venir al culto porque estoy acostumbrado y me encariñé con los hermanos. Yo tengo que estar acostumbrado a estar bajo sombra y bajo cobertura. Y si un día el apóstol dice: bueno, a partir de ahora no soy más el responsable del ministerio, será mi hijo, yo me tengo que acostumbrar también a eso. No me puedo decir: no, pero ¿quién va a ser como usted, apóstol? No, si usted no va a ser el apóstol, entonces yo me voy. Entonces eso es un caprichoso y eso no sirve. Pero cuando uno dice: ok, me quiero acostumbrar, pero a las cosas que vienen de Dios. Que el Señor nos ayude a acostumbrarnos a sus cosas y no a las nuestras. Porque muchas veces nuestras costumbres pueden ser un problema para el reino. Bueno, usted sabe, pastor, que los domingos nos juntamos en familia y bueno, es una costumbre nuestra y me vienen a visitar, así que yo el domingo al culto no voy. Porque estamos acostumbrados a comer juntos, ¿vio? Y esa es una mala costumbre. Pero esta mujer acostumbraba a sentarse bajo la sombra de Débora. Era una mujer que sabía sentarse y estar bajo sombra. Y por eso gobernaba. Dios no va a dejar gobernar a uno que no se siente bajo una cobertura. Pero usted no sabe cuántos años hace que voy a la iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde están tus proezas? ¿Dónde están tus victorias? ¿Dónde están tus cicatrices? No, pero... Bueno, me voy a la iglesia para sufrir entonces. Bueno, haga lo que quiera. Ahí seguro que no le van a enseñar a hacer ningún esfuerzo, porque le dicen para sufrir. Pero eso está mal. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido. O sea que es mentira eso, no se termina el sufrimiento. Pero una cosa sí podemos contar con Jesús, que Él venció y vencimos nosotros. Y que es necesario que vengan tropiezos. Pero cada prueba produce un fruto y te produce carácter y te produce valentía y te hace un hombre fuerte, una mujer como Débora que puede gobernar al pueblo de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Gloria. Aleluya. Dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, aprendió obediencia, dice Hebreos, por causa de las tribulaciones. Jesús aprendió obediencia. Tenemos que aprender la obediencia, porque el Señor nos está llamando también a cambiar los aires, a cambiar los ambientes, a cambiar, a traer vida, a traer bendición, a traer prosperidad, a traer su reino. Pero para eso hay que gobernar, pero primero hay que sentarse bajo sombra. Y dice que esta mujer acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Y dice que los hijos de Israel, subían a ella en juicio. No subían los de cualquiera, subían los hijos de Israel. No subían solamente personas que temían a Dios. Los que iban a ella eran hijos de Israel. Iban y la reconocían. Y dice que subían a ella a juicio. Un padre tiene la palabra justa para ti. Un padre te dirá qué te conviene y qué no te conviene hacer. Y su juicio va a ser un juicio justo. Jesús dijo, yo no juzgo a nadie, encomiendo todo a aquel que juzga justamente. Y si yo reconozco que Dios ha establecido un padre, su juicio va a ser bueno para mí. Y yo tengo que reconocerlo e ir a Él en juicio. Dice, y ella envió a llamar a Barak. Era una autoridad Barak, y ella lo mandó a llamar, porque ella tenía una autoridad profética. Ella tenía una autoridad de gobierno, y lo mandó a llamar a este Barak. Y el hombre le dice, si fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella le dijo, iré contigo. Entonces mire, cuando usted vaya, mejor que lo acompañe su padre. Si no va a perder como la guerra. Muchas veces le hemos querido poner el pecho a la vida y nos han cortado por todos lados. Pero si el consejo de mi padre viene conmigo, tendremos victoria. Es que se ha espiritualizado todo mucho, ¿entiende? No, pero el Señor acá, el Señor allá, que está muy bien, pero no se ha dado reconocimiento a autoridades constituidas por el Señor. Pero este hombre, Barak, dijo, necesito a Débora, porque Débora es profetiza y ella gobierna y gobierna bien. Pero esta mujer está bajo cobertura. Yo creo que usted va a ganar todo lo que se proponga, lo que Dios le dé, usted va a ganar todo en el nombre de Jesús, siempre y cuando esté en orden, siempre y cuando obedezca y se alinee con la palabra revelada, siempre y cuando que esté bajo sombra, bajo cobertura y que vaya con el consejo de su Padre. Que usted no vaya en su fuerza, que usted vaya en el consejo. Si su padre le dice, toma el trabajo, toma lo seguro que te va a ir bien. Si el padre te dice, no lo tome, déjalo. No hay problema. Y la victoria será segura. Tenemos que mostrar, hermano, el mundo está cansado de palabras. El mundo está harto de religiones. Hay mucho odio en el mundo, hay mucha injusticia. El mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Tenemos que mostrarnos, tenemos que mostrar a Cristo. ¡Aleluya! Es lo que Dios quiere. Pongámonos de pie, por favor. ¡Aleluya! Bendito tu nombre, Señor. Señor, gracias por la luz de tu palabra. Señor, gracias por el consejo, Señor. ¡Aleluya! Creemos que mostraremos a esta generación tu gran poder y tu gran misericordia. Mas ayúdanos a ser realmente mansos y humildes de corazón. Que podamos reconocer nuestras autoridades. Que podamos sujetarnos, estar bajo la sombra de nuestra casa, de nuestra paternidad. Y cualquier cosa que emprendamos,
contaremos con tu favor. Cuando tú, Jesús, estuviste en la tierra y fue el momento de resucitar a Lázaro, tú hiciste una oración, Señor, y dijiste: yo no oro por mí, oro por ellos para que crean que tú me has enviado. Señor, porque tú estuviste sujeto a tu Padre, a nuestro Padre. Queremos estar sujetos a ti, Señor, pero estar sujetos a nuestro Padre de la fe. Y venceremos. Y la gente verá en nosotros tu gloria. Y la gente deseará tener la fe que tenemos nosotros. Y correremos, Señor, y no nos cansaremos. Seremos siempre jóvenes. Padre, ayuda a tu pueblo. Ayúdanos. Que tu palabra corte lo que no sirve. Que tu palabra quite, Señor, lo que es inútil. Y ayúdanos a correr esta carrera, libres de todo peso y del pecado. Libres, pero verdaderamente libres, porque estamos en orden, porque estamos viviendo el diseño de tu palabra. Y tú tienes un compromiso con tu diseño. Tú respetas y tú cumples tus promesas. Y ahí venceremos. Oh Padre, te damos gracias. Levante su voz y agradézcale al Señor, porque vienen tiempos para ti, iglesia. Vienen tiempos donde verás cosas que no has visto y se abrirán puertas y se abrirán las ventanas de los cielos. Aleluya. Dice la historia que en el tiempo de Eliseo la ciudad estaba sitiada, Samaria estaba sitiada. Y ellos tenían hambre, no tenían para comer. No llegaba nada. Y en un momento el Señor da una palabra a través del profeta. Y al otro día el Señor cambió la circunstancia por la palabra del profeta. Quiero profetizar, Padre, sobre esta nación, que las cosas están cambiando. Que lo que ahora es un límite, Señor, dentro de no mucho tiempo las cosas cambiarán, porque no depende del gobierno, no depende del que quiere, no depende del que corre, depende de ti, depende de tu palabra, depende de tus promesas. Señor, tú traerás refrigerio a tu pueblo será bendecido y tu pueblo será el medio para bendecir a la tierra. Señor, declaramos que esa palabra se va a cumplir. Declaramos, Señor, que va a haber movimiento. Declaramos que se va a sentir una voz. Y esa voz los va a atemorizar a los enemigos. Y van a escapar y van a dejar los campamentos llenos de toda clase de medios, toda clase de recursos, toda clase de riqueza. Y eso será para tu pueblo. Y la gente dirá: ¿qué ha pasado aquí? Esa es la mano del Señor, esa es la voz profética, ese es el diseño de Dios para este tiempo. Venezuela será transformada y será conocida como una nación bendecida y prosperada, una nación cubierta, una nación amparada por el poder de Dios. Señor, declaramos esta palabra, profetizamos, Señor, que tú bendices esta nación. Señor, visita a tu pueblo con palabra revelada. Visita tu iglesia, Señor, con frescura del agua de tu palabra, pero trae refrigerio a nivel físico, a nivel humano. Señor, tú lo haces porque tú eres fiel, Padre. Alégrese, hermano, pueblo de Dios, gócense, den voces de alegría a aquel que tiene ese poder para cambiar cualquier circunstancia. Porque el hombre es como el hieno, como la paja, como la hierba, que hoy está y mañana no está. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor trae cambios. Recíbalo. Iglesia, recibe esta palabra de parte del trono de Dios. Y serás recompensado. Y tú verás que no todo estaba perdido. Y que valió la pena haberle creído al Señor. Aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Jesús. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Iglesia, quiero desearles que este mes, que no iba a estar, la pasen mejor, que como
que yo estuviera. Que el Señor les bendiga, cuento con sus oraciones, que el Señor los use a usted para que me use a mí. Y quiero que estén atentos a todas las de la casa, quedan los pastores, queda el apóstol, así que por favor sean más que fieles, leales a la casa y sigamos trabajando para que el cuerpo de Cristo siga creciendo. Amén.